Esto lo decía Nicolás Maduro anoche y efectivamente hoy hizo esos anuncios y de esto vamos a hablar. Esa ofensiva económica con la cual el mandatario venezolano promete que va a cambiar y va a salir de la crisis de Venezuela con Negar Granado, es abogado constitucionalista, defensor de presos políticos. Bienvenido a Mano Limpia. Gracias, Luciana. Y también está vía telefónica desde Caracas Jesús Cacique, quien es especialista en análisis económico y finanzas. Buenas noches, Jesús. Bienvenido a Mano Limpia. Buenas noches, Luciana. Cordial salud y respeto para todos los radioescuchas y un placer compartir unos minutos con ustedes. Jesús, resúmenos brevemente en qué se basa esa ofensiva económica que anunció Nicolás Maduro hace unos minutos. No es la primera vez que el presidente Nicolás Maduro anuncia una ofensiva económica. Lo efectuó en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, con el objetivo electoral, el famoso DACAzo, y lo que hizo fue que cerró empresas, cerró centros, comercios, tuvieron que bajar la Santa María, por tratar de establecer algo que no existe en economía, es el precio justo. Esto es algo extremadamente sui generis y esto es algo inviable y sostenible. Todas las empresas tienen estructura de costos diferentes y el caso cierto que desde el año 2003 entró en vigencia el control de precios y el control de cambio ha generado fuertes distorsiones económicas en Venezuela. Por ejemplo, el control de cambio ha generado tres vertientes. La primera vertiente es fuga de capitales, 164 mil millones de dólares es la fuga de capitales desde que entró en vigencia el control de cambio, corrupción, como lo denunció el ministro Giordani, por unos 20 mil millones de dólares que todavía estamos esperando los venezolanos la investigación de estos dólares que se otorgaron de forma irregular, y una fuerte caída de las reservas internacionales. Y el señor Maduro dijo que iba a crear una serie, que iban a venir impulsados por una serie de fondos. Bueno, yo no estoy en desacuerdo en crear fondos porque la creación de fondos para fiscales, la supervisión, las auditorías son prácticamente imposibles, que ahí donde se genera es una fuerte corrupción. El famoso Fonden, Luciana, que se creó en el año 2005, ha recibido 115 mil millones de dólares. Hace 2 semanas, diferentes economistas publicamos un documento solicitando, por cierto, la aplicación y la ejecución de los fondos que ha recibido Fonden. Mira, justamente, Cacique, justamente porque tenemos que ser más concretos. Lo único que yo escuché en esa alocución de Nicolás Maduro como medida económica, que verdad que yo creo que fue bastante vago en su pronunciamiento, fue poner a la orden el fondo chino, el Fonden, el fondo del ALBA y el fondo del UNASUR. Es que resulta que todos esos fondos que se nutren del barril de petróleo venezolano son los que van a salir, ayudar a salir de la crisis económica a los venezolanos. No, en lo absoluto los fondos no van a impulsar el aparato productivo en Venezuela. Hay un factor que es fundamental, que es la confianza. Ha disminuido la inversión extranjera directa de una forma impresionante. En otrora, la inversión extranjera directa representaba entre un 10 y 12% del Producto Interno Bruto. En Venezuela apenas llega al 1,8%. El informe de la CEPAL lo indica. Colombia, Chile, Perú, recibiendo fuerte inversión extranjera directa, y Venezuela en una situación extremadamente difícil, aprobando leyes o estableciendo controles, y tú atacando al sector privado de una forma hostil, otorgando créditos, es extremadamente difícil poder retirar el aparato productivo. Incluso cómo establecer nuevos impuestos o incrementar los impuestos, una economía monoproductora y monoexportadora, 96% es petróleo y 4% del sector no petrolero. Entonces eso es imposible, ¿no? Sí. Ocurre que es un modelo arcaico, un modelo primitivo, un problema ideológico muy fuerte que definitivamente el gobierno, al parecer, no tiene ninguna intención de reflexionar y aplicar un giro de 180 grados. Bueno, y todo esto en medio de una crisis política tratando de ser aplacada con una conferencia, un diálogo de paz. Vamos a escuchar a Maduro. La Conferencia Económica de Paz Nacional, las conferencias económicas de paz estadales y otros instrumentos que creemos hoy o podamos crear mañana son instrumentos de una norma central que debemos tener, que es el diálogo permanente sobre los problemas, asuntos de interés nacional. Es una norma central, debemos tenerla,
Esta sociedad, si se asume como democrática, como lo es y como lo tiene que ser, tiene que tener como elemento central el diálogo, el debate permanente sobre todos los temas. Bueno, Nájer, ¿cómo reactivar el aparato productivo? Tú que eres defensor de presos políticos, cuando se lleva tras las rejas a cualquier persona o cualquier comerciante porque se le acusa de acaparamiento. No solamente eso, fíjate, hay algo bien interesante, y es que en noviembre del año 2013, yo envié a Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, una denuncia contra Nicolás Maduro cuando él ordena a saquear todo y cada uno de los establecimientos de venta de electrodomésticos. Por ahí empieza el control de precios, y tenemos que recordarlo, que eso fue el 10 de noviembre del año 2013. ¿Y por qué se hace una denuncia contra Nicolás Maduro? Porque efectivamente Nicolás Maduro comete un delito de instigación a delinquir que se materializó efectivamente con las personas que fueron a saquear DACA, y la otra parte del delito lo hace con abuso de autoridad, utilizando el espectro radiofónico y los canales del Estado para cometer el delito de instigación a delinquir. Todavía estoy esperando respuesta de Luis Ortega Díaz en cuanto a la aplicación del procedimiento especial para enjuiciamiento de altos funcionarios con el antejuicio de mérito para el presidente Nicolás Maduro. Por eso sería muy absurdo pensar que... Independientemente sea absurdo o no, hay que agotar todas las vías internas para después ir a los organismos internacionales. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración, Luciana, y es algo bien interesante, que es el plan de la patria. El plan de la patria establece 5 motores que se deben activar, todos desde el punto de vista del socialismo-comunismo, como lo fue concebido por Hugo Chávez Frías. En ese plan de la patria se establece el motor económico, que trae como consecuencia la estandarización del aparato productivo a través del control de precios. Y lo acaba de decir Nicolás Maduro esta noche. Ya tengo los precios de los carros que se van a vender en Venezuela. ¿Quién es Nicolás Maduro para tener los precios de en cuánto se van a vender los carros? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están las carteras ministeriales? ¿Dónde están los ministerios que son los entes que deben de regular y normar toda esa parte económica? A disposición del presidente de la República, como todos los poderes del Estado. Lamentablemente no solamente los ministros, tenemos todos los poderes secuestrados. O sea, el caso de Leopoldo López, que lo podemos tratar aquí. Oye, no podemos entender, si Leopoldo López estaba siendo requerido por una autoridad y él se puso a disposición de la autoridad, o sea, a él no lo capturaron, él fue y se presentó ante la autoridad, ¿por qué Leopoldo López sigue preso? Uno. Lo segundo es, el proceso contra María Corina Machado, totalmente ilegítimo. Tenemos que recordar que Diosdado Cabello no es es el presidente de la Asamblea Nacional para dirigir un debate dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional entre los diputados, pero no tiene funciones administrativas para destituir a una persona que fue electa por el voto directo, secreto y universal. A ver, sí, está totalmente al margen de la ley todo eso que tú has enumerado. Y justamente con ese clima político que no se ha solucionado con más de 2 semanas del diálogo de paz, Jesús, y los anuncios hechos por Nicolás Maduro hoy, ¿qué podemos esperar de la economía en el corto plazo de Venezuela? Efectivamente no hubo anuncios estructurales y anuncios de fondos de Nicolás Maduro, ¿no? Sino la creación de una serie de fondos, estos fondos para fiscales que generan más corrupción en Venezuela y extremadamente difícil investigación de los... Perdimos el contacto con Jesús Cacique, pero definitivamente va ligado de la mano la confianza económica en Venezuela a través y esperando lo que pasa en el plano político, que es lo que están pidiendo en estas mesas de diálogo. Totalmente. No solamente que van agarrados de la mano, una es consecuencia de la otra. Hay que tomar en consideración que desde el punto de vista económico se lleva la política del país, o sea, dependiendo de los ingresos de una renta petrolera. Hoy en día se está hablando, tras bastidores, de un aumento de la gasolina. Muy interesante. A partir de hoy hay un aumento del precio de la tarifa de los pasajes. del pasaje intraurbano y extraurbano. Entonces, de alguna otra forma, ¿cuál es la economía que se está llevando cuando lamentablemente tenemos la inflación más alta de Latinoamérica con el 56,3%? O sea, si nosotros hacemos un comparativo con los otros países del Cono Sur, encontramos de que tenemos 4 puntos por encima
la inflación de cualquier país de África. No, y adicionalmente tenemos 4 tipos, porque bueno, soy venezolana como ustedes, hay 4 tipos de cambios en el país, además de un control de divisas. Bueno, hay un tipo de cambio que es otra cosa que tenemos que hablar, del cual no tenemos acceso a los venezolanos libremente. O sea, ese CADIVI se eliminó, ese SICAD 2, que son los organismos, para que el público entienda, a través de los cuales los venezolanos pueden adquirir la divisa. No es de acceso al ciudadano común. Esa es la situación, amigos. Pañitos calientes que para los entendidos no van a dar resultados luego de los anuncios que Nicolás Maduro tuvo hoy. Hacemos una pausa. Gracias, Negar, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa. Al regreso, un estudio sobre el efecto de la música en la sexualidad femenina. Pero antes vamos a ver animales salvajes que suelen embriagarse al menos una vez al año. Los animales salvajes se embriagan al menos una vez al año en las selvas africanas, cuando devoran las frutas fermentadas de un árbol conocido como marula. El sabroso fruto está cargado de alcohol y en cuestión de minutos hace perder el equilibrio a los elefantes, tambalearse a la jirafa y caer de las ramas a los monos. El efecto dura solo unas horas y luego el animal se repone y vuelve a su vida normal, a excepción de los monos, que suelen ser reincidentes en sus borracheras.